Tlahtoltlapaleuilistli. La palabra que ayuda. Y bien, como todos los miércoles, pues vamos a abordar uno de los temas más importantes que atraviesa el estado de Guerrero y también en la región de la montaña. Esto tiene que ver con un tema sobre los desplazados, el destierro de familias indígenas y campesinas en Guerrero. A propósito de que el día de ayer y hoy la relatora sobre desplazados internos de la ONU visita a Guerrero, a familias indígenas y campesinas que están en calidad de desplazadas. Con esto queremos iniciar con algunas palabras que tienen que ver con algunas historias que nos han contado familias desplazadas y que vamos a ponerlo aquí a los micrófonos y son historias desgarradoras, son historias que pues la mayoría de las familias desplazadas conocen. Es una partecita solamente lo que han vivido. Sin embargo, queremos comentarles que estas historias no tienen pues los nombres reales de las personas para cuidar su identidad. Vamos a iniciar con una historia de una familia que es de la zona centro del estado de Guerrero y ellos comentaban que en una ocasión que la noche, cuando caía densa en el tejado, don Esteban escuchó voces al otro lado de la calle que anunciaban la muerte de su familia. Imaginó lo peor, trató de mirar las esquinas de su casa, sus herramientas de trabajo, luego volteó la mirada a su esposa, a sus hijas, a sus hijos. Se resistía a pensar en otra cosa que no fuera solamente, que no fuera su pueblo. No quería decirle nada a su familia aún. Se sentó y pensó en un puente entre la vida y la muerte. Su cuerpo se hizo pesado, sobre todo porque tenía aproximadamente 4 días de que su hijo lo habían desaparecido a unas cuadras del centro de Chilapa. Su temor era fundado. Bastaron 2 minutos de reflexión y al final concluyó con la huida silenciosa. Se acercó a su esposa y le comentó que que había escuchado de algunas personas armadas que se encontraban afuera de su casa. El semblante de todos y todas ya no era el mismo. Trataron de empacar lo más indispensable, ropa, un calzado y las tortillas secas que habían sobrado de la comida. Don Esteban organizó a su familia para que saliera de uno en uno cada 2 horas, rumbo a uno de los cerros cercanos de la comunidad. Les dijo, se van con mucho cuidado, sin que nadie los vea y sin que ni siquiera el silencio de la noche los escuche. Me esperan hasta que yo llegue en la punta del cerro más alto. Así huyeron don Esteban y su familia de la violencia. Por otro lado, Dani, una joven Mepa originaria de la región de la montaña, relata una de las historias más cruentas y desgarradoras ocurridas en el 2020. Su papá sembraba en el campo y cuidaba unas vacas. Un día decidió ir a Tlapa, acompañado de su esposa y de sus niñas. Había avisado a la abuela que regresarían ese mismo día. Pasaron las horas hasta que llegó la noche. La preocupación aumentó en la familia. Empezaron a preguntar, pero nadie les dio razón.
Al siguiente día la noticia caló profundo cuando supieron de una camioneta calcinada en la carretera. Más tarde les avisarían que era la familia de Dani la que habían asesinado y calcinado. Dani tuvo que salir deprisa de la comunidad porque su vida corría peligro. Así como ella, decenas de familias indígenas han tenido que ir a otros lugares para no morir. Estas historias se repiten en más de 22,000 familias desplazadas de 25 municipios en el estado de Guerrero. Estos desplazamientos forzados han sido generados por los grupos de la delincuencia organizada en contubernio con las autoridades municipales, estatales y federales. Desde hace 16 años más o menos, la violencia se acentuó en el estado. Las comunidades fueron asediadas y controladas por el crimen organizado. Más tarde, la violencia macrodelincuencial se incrementó. Las calles se llenaron de sangre y las casas quedaron vacías. Uno de los municipios más violentos entre el 2002 y 2018 fue Chilapa. Recordaremos que en el 2015, supuestos policías comunitarios tomaron las calles donde fueron desaparecidos poco más de 30 personas en una semana. Los enfrentamientos entre el grupo delincuencial Los Rojos y Los Ardillos dejó una estela de asesinatos. La violencia irradió los municipios de Citlala, José Joaquín de Herrera, Aguacoxingo y otros municipios cercanos. En el 2018, Chilapa fue el segundo municipio más violento del país, con 1,200 asesinatos y 500 desaparecidos en 10 años. La disputa férrea entre los grupos delincuenciales fue por el control del territorio para el trasiego de la droga. El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, desde noviembre del 2018, acompaña a familias indígenas desplazadas del municipio de Chilapa y Citlala. En la comunidad nahua de Tlaltempanapa nos cuentan, del municipio de Citlala precisamente, en la noche del 3 de noviembre del 2018 se desplazaron 18 familias, entre ellas 2 mujeres que recién habían dado a luz, Ale y Jessie. Otra de ellas tenía 2 meses. Sin embargo, tuvieron que dejar su comunidad para salvar sus vidas, mientras sus esposos les privaron de la vida. Antes los obligaron a trabajar. Otros más que se resistían al trabajo forzado, hasta la fecha se desconoce de su paradero. La mayoría de las mujeres indígenas salieron cuando pardeaba la tarde para que los grupos de la delincuencia organizada que mantenían retenes en las afueras de la comunidad no se dieran cuenta. Le dieron por veredas para no ser descubiertas. Fran estaba embarazada, pero las demás mujeres la cuidaron durante el trayecto. El 5 de noviembre llegaron al municipio de Copalillo. El presidente municipal, en ese entonces Julián Castro, solo les dio permiso para que se quedaran una noche. Al día siguiente, emprendieron su caminata rumbo a Iguala hasta que llegaron a Chilpancingo. El Centro Morelos los acompañó en ese caminar. Era indescriptible, no se podía palpar, era triste todo. El miedo y las lágrimas de las niñas y los niños estaba más presente. Lo único que llevaban para comer eran unas tortillas duras que ponían a secar al sol. El Centro Morelos se movilizó para buscar los apoyos alimenticios. La presión mediática ayudó para que las autoridades voltearan a verlos. Uno de ellos decía, si regresamos en 3 o 5 días, nos van a matar o nos van a desaparecer. El 17 de febrero del 2019 se sumaron al plantón por 37 días en la puerta del Palacio Nacional.
Ahí mismo, familias desplazadas de la región serrana se encontraban en calidad de desplazadas. El 11 de noviembre del 2018 llegaron al municipio de Leonardo Bravo, aproximadamente 1.800 personas de 11 comunidades huyendo de la violencia implantada por los grupos de la delincuencia organizada. Apoyados por la policía y el ejército mexicano, donde incursionaban en comunidades asesinando, desapareciendo, agrediendo sexualmente a las mujeres y quemando las casas. Las amenazas continuaron después de su desplazamiento. No obstante, las familias desplazadas buscaron canales de diálogos con las comunidades para exigir seguridad, alimentación, apoyo de vivienda y el retorno de sus comunidades. La lucha ha sido difícil porque la violencia aumenta con los días y las autoridades no han querido desarticular a los grupos de la delincuencia organizada. Este es uno de los escenarios más cruentos que han acontecido en el estado de Guerrero. Esto solo por mencionar dos casos paradigmáticos de los últimos años sobre la violencia que se ha expandido a varias comunidades. Hoy precisamente la relatora especial sobre desplazados internos estará en el pie de la sierra, en el municipio de Chichihualco, justamente con estas familias desplazadas de las que estamos hablando, sobre estas historias. También contarán sus historias para que la relatora especial de desplazados internos pueda hacer un exhorto al Estado mexicano, pueda hacer un informe en el que pueda considerar estas tropelías, estas violaciones a los derechos humanos. El día de ayer, en Chilpancingo también se reunió la relatora con varios desplazados, varias familias desplazadas, hombres y mujeres de la región de la montaña, de la sierra, de la Costa Grande y de otras partes del estado de Guerrero, para que le contaran, para que ella escuchara y se llevara esta palabra de estas familias que han estado desterradas de sus propias comunidades. Y decimos que han estado desterradas porque, si bien es cierto, el destierro tiene que ver más con un tema político y que tiene que ver más de un exilio, habría que distinguir, pero es como parecido a un exilio por parte de las autoridades a familias o a personas en donde se destierra por asuntos políticos. Sin embargo, queremos poner esta palabra sobre la mesa porque son desterrados por la violencia, ¿no? Y es una violencia que no ha sido parada. Si bien es cierto, en los últimos reportes de los gobiernos la violencia disminuye, sin embargo, esta violencia predomina por la inseguridad, porque las autoridades no han podido desarticular justamente estas bandas delincuenciales que existen a lo largo y ancho del estado de Guerrero. Justamente ayer decíamos, pues la relatora se reunió con familias que le contaron estas historias crudas. Lo que nosotros contamos ahora es lo que cotidianamente muchas de las familias viven en sus comunidades o fuera de sus comunidades. Con el temor, con el miedo están siempre. Niñas y niños que les han truncado vivir en sus comunidades, que les han roto las alas, que les han roto todo un proyecto de vida estando en sus comunidades. Los han desarraigado. Pero ha sido provocado justamente por esta violencia que aún no para. Hoy justamente la relatora estará escuchando
también a las familias de los 11 las 11 comunidades y más de donde hay desplazados en la región de la Sierra de Chilpancingo. Entonces, queremos un poco ahora concluir con algunas palabras que tienen que ver con pues los apoyos de las autoridades, ¿no? Hay la exigencia de que los desplazados están en tierra de nadie. Los desplazados ni siquiera tienen la calidad de víctimas, porque son víctimas, son familias que son agredidas por una violencia que se ha ensanchado, que se ha ampliado, que se ha expandido y ha irradiado a varias comunidades. Ha azotado el tejido comunitario, ha roto, lo ha roto completamente. Entonces, por lo tanto, entre otros argumentos y quizá otros que tienen que ver más jurídicamente, tendrían que estar siendo reconocidos como víctimas, una palabra usada desde el discurso de los derechos humanos y no se les ha reconocido, no tienen esa calidad de víctimas. Hay una ley sobre desplazamiento forzado, pero ha quedado en los recintos legislativos estancada y no se le ha dado seguimiento, no se le ha empujado. Cuando ya hemos dado las cifras aquí, hay más de 22,000 familias, personas que tienen historia, que han sido desplazadas en el estado de Guerrero. No es poco, 25 municipios en el estado de Guerrero. Entonces, es algo muy importante decir estas cifras en términos generales porque hay un mapa del desplazamiento en Guerrero, justamente el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan ha registrado este mapa en las regiones del estado de Guerrero, cómo las familias se han desplazado a lo largo de los últimos años, principalmente. Y esto tiene que ver justamente con, es un reflejo de una violencia que ha estado, que está predominando, que sigue aún. Y, y bueno, hay estas recomendaciones, pues, de que las autoridades pongan atención a estos problemas de los desplazados. Hay necesidades eh, inmediatas y como necesidades a largo plazo también que tiene que ver con estancias, dónde se van a quedar, la seguridad para los desplazados y desplazadas, eh, eh, tiene que ver con la alimentación también. No tienen tierras para poder sembrar, están en un lugar donde pues están desarraigados completamente, sus huertas, sus animales, los dejaron en sus comunidades, ¿no? Sus mismos muertos, sus camposantos quedaron allá y ellos pues están en otras tierras donde solamente tratan de sobrevivir y tienen el sueño, la esperanza de volver a sus comunidades, de retornar. Es imposible. Mientras la violencia siga, mientras las autoridades no tengan eh, el ojo en esas comunidades y no hagan un estudio, un o desarticulen, digamos, los grupos armados de esa región, pues difícilmente las familias podrán regresar. Es es una historia en el estado de Guerrero que se cuenta con lágrimas, que se cuenta con tristeza, ¿no? Además de que muchos de los desplazados también tienen familiares desaparecidos
también tienen familiares asesinados, se aúna a la ausencia, al desarraigo forzoso, también estos asesinatos y desapariciones. El dolor es más que profundo. Guerrero, lo vamos a decir, sigue estando herido, ¿no? Y es ahí donde nosotros, desde este espacio, les decimos a las autoridades que tienen que poner atención en estos grandes problemas, en estas violaciones a los derechos humanos, ¿no? En esta crisis humanitaria que vive Guerrero, que pues pongan atención. Hay otros problemas. El tema de las desapariciones es otro tema muy grande, ¿no? El tema de los asesinatos de líderes, el tema del extractivismo en el estado de Guerrero, el tema de los pueblos indígenas, ¿no? El tema de las mujeres, ¿no? Hay muchos problemas que solamente se están sobrellevando, se están administrando, o a veces ni siquiera se están administrando, ¿no? El tema de la violencia en las últimas noticias que hemos escuchado, y bueno, desde que inició el gobierno estatal de Evelyn Salgado, se ha seguido el discurso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, que la violencia se va a atacar a partir de los problemas estructurales como el tema de la pobreza, ¿no? Entonces, hay mucha pobreza, por eso hay mucha violencia. Una ecuación aparentemente fácil, pero es muy complicado. En las últimas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha comentado que es necesaria la Guardia Nacional, militarizar el país, militarizar Guerrero, desde luego, para enfrentar esta crisis de violencia que se vive en todo el país, pero concretamente hablemos del estado de Guerrero. Bueno, estas son como las últimas palabras que nosotros queremos decir y les dejamos, pues, y les recomendamos a todos los que nos están escuchando desde la voz de la montaña, que pues nos sigan sintonizando y que no duden en si tienen algún problema con el ejercicio de los derechos humanos, en acudir al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan en la calle Mina número 77 en la colonia Centro de Tlapa y nosotros ahí los atendemos. Pues muchas gracias y nos escuchamos para el próximo miércoles.